Bienvenidos a este programa especial de Beto Reacción. Ganó el expresidente Donald Trump, que fue presidente en el año 2016-2020, ganándole a la señora Kamala Harris. Una victoria como nadie se la esperaba, una victoria contundente, ganando estados importantes como Georgia, que habían perdido en las elecciones del 2020 frente a Joe Biden y que todos recordemos, pues hizo alargar esta contienda. También ganó un estado vital como Pensilvania, dándonos a entender que los comentarios racistas de algunas personas de la campaña de Donald Trump pues no hicieron efecto. En realidad, la gente estaba lista con su voto desde hace meses y lo que pasase en estos últimos días de contienda electoral pues no iba a cambiar mucho las cosas. Muchos se preguntan por qué los latinos apoyaron a Donald Trump. La respuesta es sencilla. Que un latino o que un hispano apoye a Donald Trump no significa ya per se una incoherencia. Simplemente es un latino que vota por otras razones como el tema fundamental que mueve en estos momentos el país, que es la economía, el tema de la seguridad, el tema del acceso a la salud y el acceso a la educación. Luego viene otro tema importante que es la inmigración, pero aquel latino que vota con la intención de una futura política migratoria que favorezca a sus latinos, que favorezca a su gente, todo está bien. Yo ataco son los argumentos de algunos latinos, de algunas personas que llegaron de manera irregular, como han llegado millones, personas honestas que han trabajado por este país y que con el transcurrir de los tiempos se han regularizado y convertido en ciudadanos americanos, no permitir la entrada de otros inmigrantes ilegales. Estoy completamente seguro, señores, que aquí sí hay estigmatización. Si un colombiano hoy mata a 2 personas en Arizona, estoy completamente seguro que mañana van a decir que son todos los miles de colombianos, millones de colombianos, trabajadores honestos que están acá en Estados Unidos, que son unos asesinos. Porque así funciona la estigmatización. Nadie habla de los millones de inmigrantes que están trabajando en los campos de California o en el área rural de Homestead, en Florida, y que son los que verdaderamente mueven la economía del país. Todos hacen bulla cuando 2 o 3 desadaptados, criminales, inmigrantes, eso sí, en Nueva York o en estos momentos en Colorado, donde están células del Tren de Aragua, básicamente lo que hacen es delinquir y automáticamente al día siguiente ya están estigmatizando no solamente a los venezolanos, sino también a todos los latinos. Pero bueno, señores, este programa es para analizar un punto muy importante, un miedo que tenían muchas personas referente a la posible victoria de Donald Trump, que ya es un hecho, y es el tema del cambio climático. Y para eso pues he invitado a alguien que pertenece allá a este programa, el doctor Camilo Prieto. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Beto, a ti, a toda tu audiencia. Estoy por acá en Cartagena, en el Congreso del Mercado Energético Mayorista, y precisamente uno de los temas de los que vamos a hablar es eso, de impacto ambiental, generación de energía y evidentemente también geopolítica de la energía. Doctor, las consecuencias inmediatas del triunfo de Donald Trump, cuáles eran los temores y qué es lo que puede pasar en unos próximos 6 meses para usted. Yo creo que ya tenemos antecedentes, Beto. Primero, el anterior gobierno de Trump se retiró del Acuerdo de París. Ese es un primer punto fundamental, el Acuerdo Climático Global de Reducción de Emisiones. Número dos, algo que también tiene que ver no solamente con el ambiente, sino con la salud pública, que es la reducción de fondos hacia la Organización Mundial de la Salud. Y esto es clave también en el tema ambiental, porque cada vez hemos visto cómo existe mayor riesgo del desarrollo de brotes epidémicos y pandémicos relacionados con degradación ambiental. Número tres, también es fundamental la modificación de las relaciones comerciales de Estados Unidos con Rusia, lo que puede generar también una modificación del mercado de la energía. Otro punto clave es la variación del estándar ambiental, de la relajación del estándar ambiental en Estados Unidos. Y otro punto que va a ser muy interesante analizar es los efectos que esto puede tener sobre los precios del gas natural licuado que se exporta de Estados Unidos a otros países. Y otro asunto fundamental tiene que ver con la particular alianza de Elon Musk con Trump, ¿no? Y el proteccionismo hacia los vehículos eléctricos de Tesla, es decir, producidos en Estados Unidos, frente al mercado de autos eléctricos en China. Creo que esos son los puntos que podría dar como gruesos para tener en cuenta en el análisis.
Doctor, hablábamos en voz en off de la posibilidad de que sí exista un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Y mucha gente votó por Trump por eso. Inclusive Ujú. también tiene la esperanza de que se cambie un poco la perspectiva de lo que está pasando en Israel, que Estados Unidos siente a Netanyahu y le diga no más, yo soy el dueño de la plata, yo soy el dueño de las armas, vamos a hacer la paz ya, esto ya es suficiente. Y muchos, inclusive muchos, gente de izquierda, progresista, votó por Trump porque había una esperanza de cambio. Con Kamala Harris era claro que pues las cosas podían seguir igual con Biden. Pero hay un punto negativo de lo que pueda suceder, o digamos, para mí es positivo que se haga la paz en todas partes del mundo, que no existan más guerras. Pero cuando Estados Unidos vuelva a ser aliado potencial de Rusia, que esto puede causar unas consecuencias ambientales frente al tema de la explotación de petróleos. Cuéntenos un poco usted qué puede esperar sobre una nueva alianza, una nueva amistad, una reconciliación entre estas dos potencias. Rusia es uno de los países que más sanciones comerciales en este momento tiene en el planeta. El hecho de que llegue Trump puede hacer que se produzca una variación en el tipo de restricciones comerciales que en este momento tiene Rusia. Entonces, al levantar parte de esas sanciones, puede que se estimule aún más el comercio de gas, petróleo ruso. Y esto puede llevar a modificar los precios internacionales del crudo y evidentemente también del gas natural. Y esto puede inducir, obviamente, una demanda por un energético más económico, desafortunadamente con mayores emisiones que las energías renovables, pero esto seguramente puede ocurrir. A su vez, esto puede variar el consumo de energía en la Unión Europea. Esto va a ser una tensión muy interesante de analizar, porque la Unión Europea en gran parte ha rechazado en este momento, precisamente por esa tensión geopolítica, incrementar el consumo de gas a partir de Rusia. Pero es posible que esta variación en las sanciones cambie ese escenario, Beto. Doc, quiero volver al tema de los MOX porque unos expertos han dicho que con Trump, digamos, puede haber un enfoque menos favorable hacia el cambio climático que podría Sí. impactar negativo a la industria de carros eléctricos. Uh Convenientemente, -huh. ¿usted cree que Elon Musk le hizo toda esa campaña a Donald Trump para que esto no pasase? Porque Uh -huh. creo que en un 50% la victoria del señor Trump se debe a Elon Musk. Utilizar una Uh red -huh. social de miles y miles de millones de usuarios para hacer campaña política, es claramente pues parte del resultado se debe al empresario. Ahora, la pregunta es, ¿lo hace Elon Musk para que este señor Trump no vaya a afectar la industria, la producción de carros eléctricos? Hay que compartir primero esta idea. El enfoque macroeconómico de Trump va hacia el proteccionismo y generar cada vez más restricciones comerciales frente a las industrias foráneas, ¿no? Él tiene un lema que es America First, entonces dice, bueno, vamos a proteger nuestras industrias, vamos a poner impuestos y, y esto es conveniente en este momento para el mercado de autos eléctricos de producción nacional, hablo de Estados Unidos, particularmente de la empresa Tesla. ¿Por qué razón? Porque el crecimiento de la producción de autos eléctricos en China está disparado, disparado. No solo en números de unidades, sino también en la competitividad del precio. Y con toda la tecnología que además ahora han venido desarrollando. O sea, ese paradigma antiguo que había de no, es que lo que es producido en China es malo, se desbarata rápidamente, eso ha ido cambiando y estas marcas cada vez tienen mayor penetrancia en Asia, Europa y evidentemente también Estados Unidos. Entonces, cuando el consumidor encuentra dos vehículos eléctricos y encuentra uno con un precio muy bajo, de buena calidad, pues ¿cuál va a preferir? Evidentemente, donde se puede ahorrar un dinero. Y uno de los problemas que está teniendo Tesla en el mercado global es ese. Entonces, que se generen restricciones para la importación de vehículos desde China es algo que favorece claramente a Tesla. Así, claramente. O sea, Sí. también si el gobierno de Estados Unidos no apoya las tecnologías limpias, pues básicamente es probable que otros países lideren los avances de los Sí, así vehículos es. eléctricos, lo que podría tener pues una desventaja de la industria estadounidense. Sí, es que fíjate que el hecho de que se protejan los vehículos eléctricos no quiere decir entonces que ahora Trump es un defensor del ambiente. Sí, digamos que esto es una, Sí, claro. digamos, consideración extra y es para una industria muy, muy particular, pero
los vehículos eléctricos hay que enchufarlos en alguna parte, esa energía tiene que generarse en algún tipo de centrales, y aquí es donde es interesante ver cómo hay una conexión histórica entre el Partido Republicano y la industria de los fósiles, ¿no? Entonces, el favorecimiento de las industrias del petróleo y del gas seguramente van a hacer que las emisiones de Estados Unidos vuelvan nuevamente a tener un ritmo de ascenso distinto y esto sumado al, ojalá no se vuelva a dar eso, pero es posible que se haga, posible retiro de Trump del Acuerdo de París, pues bueno, esto sería muy desafortunado, porque lo que uno puede leer en este momento es que vamos a tener un presidente de la primera potencia económica del planeta con una mirada de negacionismo ante el cambio climático, lo cual creo que sí puede ser muy riesgoso. Mm, hay que esperar, obviamente, a ver cuál va a ser ese comportamiento ya en hechos de esta nueva etapa de Trump. Doctor, se ha dicho que Estados Unidos manda más en países latinoamericanos, europeos, asiáticos que en sus propios estados. Hay algunos estados acá en Estados Unidos que ya han prohibido el uso del fracking, como Vermont, Nueva York, Maryland y Washington. Pero otros estados como Texas, Pensilvania, Oklahoma, las Dakotas, Dakota del Sur y Dakota del Norte, es legal el fracking, a pesar que ellos dicen que lo regulan. ¿Usted cree que esto también puede afectar al Donald Trump promover el tema de la expansión, del tema de ser procombustible, de no intentar reducir digamos, los efectos del cambio climático? ¿Cree que esto puede afectar a otros países, inclusive a sus propios estados, para que promuevan el fracking? Bueno, y esto que has expuesto tiene varios puntos de análisis. Lo primero es que algunas de las prohibiciones que existen en Estados Unidos frente al fracking, frente a técnicas de yacimientos no convencionales, se da en áreas donde pues no es igual no habría manera de hacerlo porque no hay yacimientos. Te pongo el caso particular de Nueva York, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo varias de esas prohibiciones no se dan simplemente por una convicción, sino por una carencia del recurso, ¿no? Entonces, como para Pero que doctor, Nueva York es grande, digamos, sí, usted sí, sabe, sí, sí. es un No, no, estado yo lo bastante. entiendo. El Estado. No, es que por eso pongo el caso particularmente del Estado de Nueva No, York. no hay reservas de petróleo en Nueva York. No, sí, sí, pero no para poder hacer Ok, técnicamente viable yacimientos no convencionales, ¿sí? exacto. Entonces, pues, es como a veces esas decisiones que aparentemente suenan éticamente muy apropiadas, políticamente correctas, pero pues es interesante. Por eso pues el ejemplo puntualmente de Nueva York, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que, miren lo interesante que también pasa para Colombia. El gas natural licuado que importamos nosotros, que principalmente proviene de Estados Unidos, es producto del fracking. Entonces, Colombia cerró las puertas a nuevas exploraciones de gas. Colombia, el fracking está en términos prácticos en una moratoria, pero vamos a usar cada vez más gas de fracking de Estados Unidos. Y se produce una paradoja muy compleja, porque el hecho de que Trump pueda relajar el estándar ambiental para la producción de gas puede llevar a disminuir el costo del gas natural licuado que se exporta. Es decir, en teoría eso podría terminar siendo conveniente para nosotros, ¿no? En términos de precio, pero un gas que tiene mayor impacto ambiental que el que se produce en el país. ¿Y en qué baso mi afirmación? Hay un indicador que se llama la intensidad de emisiones y la intensidad de emisiones para el gas importado comparado con el que se produce en el país es muchísimo más alto. Y evidentemente cuando viene el fracking, pues todavía más alto. Entonces es un efecto paradójico, ¿no? Que puede terminar pues, el estímulo de ese comercio reduciendo precios, haciendo más competitivo, que Colombia pueda encontrar un mejor precio, pero a expensas de generar más emisiones y mayor degradación ambiental. Doctor, más allá del tema correcto, que es luchar a favor del cambio climático, los resultados electorales en Estados Unidos no tienen una lectura para usted de que a la gente le Claro, está importando cero el tema del cambio climático y que lo que les no, importa es es clarísimo. Es que yo la creo paz. que, mira, no, no, tienes toda la razón. Y creo que todo parte de un punto y es un error siempre en la formulación de el discurso que se hace desde la perspectiva catastrofista. O sea, para mí siempre hablar de cambio climático desde una perspectiva catastrofista y decirle a la gente no hay nada que hacer, pues cuando se plantea desde esa perspectiva, pues deja de ser un tema relevante. ¿Sí? Porque así me están diciendo, mire, los efectos de la degradación ambiental y el cambio climático lo van a ver con más intensidad las generaciones futuras,
y adicionalmente no hay nada que hacer, entonces deja de ser un tema importante, ¿sí? Entonces, y yo sí creo que quienes estamos involucrados en esta temática y muchos de los que en este momento líderes globales que le están dando relevancia al tema ambiental tienen que ser mucho más cuidadosos, mucho más serios con el manejo de ese discurso y ver cómo la clave en este momento es no solamente apostarle a la mitigación de las emisiones, gases de efecto invernadero, sino también la adaptación climática. Mira lo que acaba de pasar, no sé si viste, Beto, en la autopista norte. La autopista norte ayer estaba absolutamente inundada, con toda la circulación bloqueada. Y esto uno dice, bueno, cada vez vamos a tener precipitaciones más intensas, seguramente sí, y entonces uno ve a todos los que han sido alcaldes, ¿no? Dando en este momento soluciones maravillosas y también expresidentes, porque la autopista norte tiene una parte de responsabilidad histórica por parte de las alcaldías, también del gobierno nacional. Ahora todo el mundo da soluciones maravillosas, pero en su momento no se ejecutaron. Y esto se relaciona con, creo yo, la carencia del sentido de lo que es la adaptación climática. Pero doctor, no lo puedo dejar ir sin hablar de salud. Recordemos que el expresidente Donald Trump fue el presidente que inició con la pandemia y básicamente la negó. Al principio negó el coronavirus, inclusive hubo unos ataques racistas por el tema del origen del virus, le denominaba el virus chino y esto hizo que obviamente si el líder de este país pues da esa imagen, pues se generó una imagen de incredulidad sobre el virus y esto obviamente impactó en el tema de la pandemia. ¿Cómo, ¿Cuál es el pronunciamiento? ¿Qué es lo que puede pasar con la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo se puede dar este manejo? Porque también estamos hablando de una destinación de recursos para evitar este tipo de pandemias y no se vuelvan a repetir. Mira, tu pregunta tiene dos partes. Una, la relación con la Organización Mundial de la Salud y también las relaciones con China, que fue algo que dijiste. Lo primero es que el recorte de fondos que hizo el primer gobierno de Donald Trump hacia la Organización Mundial de la Salud, ¿en qué se ve representado? En menor disponibilidad para poder desarrollar programas de prevención de brotes epidémicos y pandémicos en el mundo, en menor posibilidad de generar estudios de salud pública para proteger la población global. Hay todavía algunas personas que defienden la teoría de que las pandemias son diseñadas, que están con el propósito de controlar la población humana, y hay que recordarles que toda la historia de la humanidad ha estado acompañada por este tipo de episodios de salud pública. Evidentemente, en temas hemos tenido posibilidades de transporte y de conectividad, pues estas pandemias se hacen más intensas y de hecho tienen una expansión mucho más rápida. Lo que ha ido señalando la evidencia es que a medida que se incremente la deforestación, el tráfico de fauna, vamos a estar más expuestos a un fenómeno, Beto, que se llama zoonosis y es a tener enfermedades que migran de los animales a los humanos. Y la Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que hace es estudiar la mitigación de la ocurrencia de estos hechos. Entonces esto puede tener impacto, insisto, en la salud global, debilita los instrumentos que tiene el mundo para poder combatir las epidemias y las pandemias. Ahora, y las relaciones con China, fíjate que esa estigmatización hacia el virus chino y señalar siempre como el culpable a China y cerrar las relaciones comerciales con China, esto se los dejo como un paréntesis, no tiene que ver con salud, pero sí con energía nuclear. ¿Qué hizo? Detuvo la expansión de un gran proyecto que en ese momento tenía Bill Gates con China, que es la creación de un tipo de reactores nucleares a través de su empresa TerraPower. Y lo que quería hacer en ese momento Bill Gates era desarrollar ese proyecto con China para poder reducir costos y tener una muy altos estándares de tecnología. Finalmente, como eso no se dio, pues el proyecto siguió en Estados Unidos a unos costos diferentes, pero mientras tanto China le apostó al incentivo del desarrollo de tecnologías nucleares y en este momento el país que más está construyendo reactores nucleares en el planeta es China. Con su propia tecnología, lo que hicieron fue copiar unos diseños, particularmente de Westinghouse, hicieron un acuerdo para eso y ahora ellos tienen sus propios desarrollos. Entonces, con esto pues cierro con una idea y es que hacer esos bloqueos comerciales con China no siempre da los mejores resultados para lo que está buscando Donald Trump. Doctor, le hago digamos una sola pregunta, pero dividida en dos. En la primera, usted ha escuchado hablar del Cordyceps, ¿cierto? Uh -huh. De este hongo, del cual es Sí. protagonista de la serie The Last of Us.
ya que usted Sí, habló de zoonosis. En la historia ficticia nos plantean que hay un cambio climático, el planeta se calienta y el hongo empieza a adaptarse para crecer en otros organismos y preciso crece en los humanos. sí. Eh, Mucha gente se pregunta, ¿esto puede llegar a ser real? Y lo segundo, ya para redondear, ¿cree usted que hay posibilidad de una segunda pandemia? Bueno, varias cosas entonces. Lo primero es que cuando se miran los modelamientos climáticos, lo que sí se ve es que a medida que va incrementando la temperatura global, esto hace que varias enfermedades, particularmente las que son transmitidas por vectores, puedan ser mucho más exitosas. ¿Sí? O sea, hay una selección de ciertas enfermedades para que sean más exitosas, particularmente el dengue, Zika, chikungunya, que son enfermedades transmitidas por vectores. Es decir, hay un mosquito que puede llevar una enfermedad. Segundo, que la modificación de la temperatura puede hacer que exista favorecimiento de ciertas especies, por supuesto. Incluso, no solamente la temperatura, sino lo vemos en el océano. En la acidificación del océano, que es un gran problema relacionado con el cambio climático, favorece, por ejemplo, lo que se va viendo es que puede ir favoreciendo la destrucción de muchísimas especies, la desaparición de muchas especies, pero el comportamiento exitoso posiblemente de algunas, como por ejemplo las medusas, y eso evidentemente genera desequilibrios. Asimismo, asimismo puede ocurrir que con ocasión del cambio climático, algunas especies que puedan generar enfermedades en los seres humanos, no necesariamente virus, sino como lo estás mencionando, tal vez hongos, tal vez parásitos, eso es algo que en este momento puede ser terreno de especulación, pero lo cierto es que los cambios de temperatura sí pueden llevar a una selección de especies que, insisto, puedan llegar a ser peligrosas para los seres humanos. Bueno, doctor, y frente a la posibilidad de que se venga de nuevo una Ah, sí, pandemia, sí. la Ah, Organización no, Mundial de la eso, Salud está pues preparada. es que mira, lo menos probable es que no sigan ocurriendo, no habría una razón por la cual no ocurran pandemias. O sea, miremos nomás, siglo XX, desde que arranca el siglo, hablamos con la mal denominada ¿Te fuiste, doc? atrás, la peste negra, y sigues mirando para atrás, cuando estuvo también la peste de Justiniano, o sea, hay muchísimas, muchísimas, eso solamente como por ponerles un par de ejemplos. No más, todavía estamos viviendo una pandemia que lo que pasa es que ya de esa no se habla porque como existen medicamentos para el control crónico de la enfermedad, ¿no? Cuando en su momento en los 80 empieza el VIH-Sida, que se constituyó en su momento en una pandemia, el virus se expandió. Lo que pasa es que ya existe un tratamiento para mantener crónicamente controlada la enfermedad. Y lo que sí seguramente va a pasar es que a medida que se den esos factores de intromisión en la naturaleza, destrucción de los bosques y a la medida que se siga estimulando el tráfico de fauna, las pandemias van a estar al orden del día. Que exista una nueva pandemia es una posibilidad clarísima. La parte clave es pensar es cómo se está adaptando y preparando el mundo para una nueva pandemia. Y aquí un recorte de fondos para la Organización Mundial de la Salud, que esperemos Trump no lo vuelva a hacer, puede ser un pésimo aporte para esta circunstancia. Así decía usted que la fiebre española fue mal denominada. Recordarle a La la gripe gente que española. la fiebre española realmente es la fiebre de Kansas. La fiebre se originó en Estados Unidos, pero se le llamó fiebre española simplemente porque en el marco de la Primera Guerra Mundial, pues España no era beligerante, no participaba en la guerra y España fue el país más afectado y por esa razón, de manera injusta, se denominó fiebre española. Pero Por la divulgación sí, en los periódicos. Sí, es clave eso porque así como pasó con la pandemia con el coronavirus, ¿no? El virus chino, ¿no? Entonces ese estigma siempre a ponerle a un país la responsabilidad y pues desafortunadamente eso no debe ser así. Y como bien lo mencionas, se quedó con ese nombre de gripe española es porque como España en ese momento tenía una neutralidad inicialmente, pues divulgaba todas las noticias y pues como empezó a divulgar la noticia del virus, pues precisamente por eso fue que quedó con ese nombre. doctor, bueno, esperemos que, digamos, con el presidente Trump no tengamos efectos en el tema de la lucha en contra del cambio climático, que él en Hola. estos años hubiese reaccionado, hubiese leído sus asesores, lo hubiesen rodeado frente a este tema y mejor tengamos un presidente más maduro, presidente capaz de entender, de comprender
para seguir luchando en contra del cambio climático y no tengamos unas consecuencias severas. Así es, ojalá así sea. Muchas gracias por la invitación, Beto. Doctor, siempre gracias por estar acá. Hace rato no lo teníamos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Feliz día.